La grabación. Bueno. Bueno, vamos a hablar de la geodesia, ¿no? Un poco de la... Arrancamos la materia, dijimos que geodesia 2 abarca diferentes partes de la geodesia, ¿no? Un poco de la geodesia satelital, perdón, de la geodesia astronómica, de lleno la geodesia geométrica y satelital, y después una parte de la geodesia física que tiene que ver con la parte altimétrica. Después esto lo van a profundizar mucho más en geodesia 3 con otros temas. Entonces, vamos a hablar en principio del sistema de referencia vertical de la República Argentina, que es quien rige los valores de altura para el país. Obviamente, el sistema de referencia vertical de la República Argentina, tanto como el sistema de referencia geocéntrico, o sea, hablamos de la planimetría y la altimetría, ambos sistema de marcos de referencia son definidos por el Instituto Geográfico Nacional y vinculados con las tendencias internacionales en materia de geodesia. Entonces, en este último tiempo, estamos hablando último tiempo como 5 años, 4 o 5 años se actualizó el sistema de referencia vertical de la República Argentina, o sistema de referencia vertical nacional, así también se llama, en base a las últimas recomendaciones de la Asociación Internacional de Geodesia, ¿sí? Y digo que 5 años no es nada porque el sistema anterior tenía más de 100 años, entonces, de alguna manera, un cambio sustancial en este último tiempo. Esto tiene que ver con que no existía un ajuste completo de la red gravimétrica de nivelación. Ustedes saben que se hacen las mediciones, pero después para brindar una coordenada precisa siempre hay que terminar ajustando. Lo mismo vieron cuando hicimos la medición con GPS. O sea, se hacen las observaciones con GPS y teniendo una fibra cerrada, después esas mediciones se ajustan y se da una coordenada obtenida por un ajuste por mínimo cuadrado, donde se presentan los errores de cada punto, ¿no? Entonces, las alturas antiguas, o sea, las previas al 2016, provenían de un ajuste desniveles geométricos y no ordométricos. Y ahora después vamos a ver cuál es la diferencia conceptual entre definir un desnivel como geométrico y un desnivel ortométrico. Entonces, los organismos internacionales vinculados con la geodesia recomiendan el uso de alturas físicas, hablando de números geopotenciales, respecto de las alturas geométricas lisas y llanas como se conocen. Esta práctica, digamos, pasar de alturas geométricas a alturas físicas, no es trivial, es un trabajo importante que hay que hacer. Ya vamos a ver por qué. Entonces, no todos los países del mundo trabajan de esta manera. De hecho, en Sudamérica somos los primeros que implementamos este tipo de sistema de referencia vertical. Y obviamente requiere no solamente la nivelación geométrica, tal cual ustedes la conocen de topografía y geodesia 1, sino también de la parte de gravimetría, que eso lo van a ver en geodesia 3. ¿Sí? Entonces, para entender la parte conceptual, vamos a ver algunas definiciones, ¿no? Entonces, cuando definimos altura, la definimos como una distancia entre un punto que está ubicado en la superficie terrestre, o sea, en la corteza, ¿sí? Y una superficie de referencia determinada. ¿Sí? Esa es la altura es esa distancia que hay entre un punto que está materializado en la corteza, ¿sí? Y una distancia a una superficie de referencia determinada. Uno se pregunta, ¿la superficie de referencia a la cual definimos esa altura puede ser cualquiera? Y en principio podemos decir que sí, puede ser cualquiera. ¿Sí? Lo que pasa es que en función de la superficie de referencia que se elija, vamos a tener diferentes tipos de altura. ¿Sí? Entonces, la segunda pregunta que nos hacemos es, ¿es importante el tipo de superficie de referencia que elijamos? Y también decimos que sí, es importante. Y la respuesta a esta pregunta es social. ¿Por qué? Porque en realidad lo que importa en el aspecto físico de la Tierra, ¿sí? No es realmente el valor absoluto de la distancia, ¿sí? O de la altura, sino los efectos que esta produce. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados habitualmente a decir que algo está más alto, ¿sí? Respecto a algo que está más bajo, el agua va a pasar de lo que está más alto hacia lo más bajo. ¿Sí? Entonces, si miramos este gráfico, entendemos que tenemos el geoide, ¿sí? Y después consideramos superficies paralelas, ¿sí? Que están, perdón, cambiar el puntero. Estas superficies paralelas, que son superficies, podemos considerar el campo de gravedad terrestre, entonces decimos que este punto 2 tiene una determinada altura respecto al geoide, este punto tiene una determinada altura, una determinada distancia, entonces el agua debería venir de acá para acá. ¿Sí? Entonces, nos preguntamos, la respuesta que debe proporcionar un sistema altimétrico no es directamente cuánto es más alto o más bajo un punto respecto a otro, sino hacia dónde fluye el agua. Porque cuando hablamos de altimetría, hablamos de inundaciones, hablamos de la superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre, o sea, hacia dónde
fluye el agua, uno habitualmente está acostumbrado a decir que va de la parte más alta a la parte más baja, ¿sí? Pero, y entonces este gráfico coincide prácticamente con eso, pero si pasamos a un nuevo gráfico, a este gráfico, y donde decimos que la superficie del geoide se es esta, ¿sí? Que no es recta como la que mostramos antes, ¿sí? Y que tiene variaciones, fíjense, esta separación no es la misma que esta, ¿sí? Entonces hay otras componentes de la realidad. Esta superficie equipotencial, que pasa por el punto 2 y pasa por el punto 1, implica que no hay, están las dos sobre la misma superficie. Esto considérenlo como un lago, ¿sí? Como la superficie de un lago. Entonces ustedes en el lago, el agua si está aquí, si no tiene salida, el agua está quieta, no fluye. Entonces esto es lo que pasaría entre el punto 1 y el punto 2. El agua no fluiría, ¿sí? Entonces, independientemente que tal vez desde la topografía pareciera que uno está más alto que el otro, hay que analizar en realidad la situación física. La situación física que significa el campo de gravedad terrestre. Por eso es importante asociar a la anihilación geométrica, ¿sí? La parte gravimétrica que tiene la Tierra. Y es importante asociar la parte gravimétrica porque nosotros estamos parados y todo funciona gracias a la atracción de gravedad que tiene la Tierra respecto a nosotros y a lo que circunda, ¿no? Entonces, veamos algunas reflexiones. El agua no fluye entre dos puntos por una cuestión geométrica, sino por una cuestión física, que está vinculada al campo gravitacional o potencial terrestre. En líneas generales coincide que la parte altimétrica coincide con la parte física. Es decir, que esto no es que se extraña que pase, puede pasar, ¿sí? Pero no siempre que la altura de dos puntos respecto a una superficie sea diferente, implique que el agua fluya de un lado al otro, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta ese criterio, normalmente lo que nos pasa en la vida real es que siempre lo que está más alto va a fluir sobre lo que está más bajo, ¿sí? O lo que lo vemos a simple vista, pero no es una definición taxativa y en realidad cuando medimos desniveles, sino que hay que considerar qué pasa con la gravedad en cada punto. Entonces, la segunda frase es que el agua no fluye necesariamente del punto de mayor altura de menor altura, como lo vimos en la filmina anterior, ¿sí? Tiene que ver cómo es la superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre en ese lugar, ¿sí? Entonces, no es casual que referimos las alturas, ¿sí? De los puntos fijos de nivellación al nivel medio del mar, ¿sí? Siempre nos referimos al nivel medio del mar, porque el nivel medio del mar es una superficie equipotencial, ¿sí? La superficie física de la Tierra, no hay nada geométrico que defina eso, ¿sí? Y en este caso, la superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre que definimos para la geodesia lo llamamos geoide. ¿Y cuántas superficies equipotenciales existen? Infinitas, ¿sí? Ustedes piensen que cuando el agua sube por la marea, ¿sí? Y eso lo medimos en una regla, en un puerto, cada centímetro, cada milímetro que va aumentando o descendiendo la marea, son superficies equipotenciales que se van generando, ¿sí? Entonces, la superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre que estudiamos en un mareógrafo como las pleamares y las bajamares, el promedio de esas va a ser el nivel medio del mar de ese punto y el que consideramos digamos, como el geoide y como la superficie de referencia para arrancar el sistema altimétrico de un país, ¿sí? ¿Me siguen con esto? Cuando tengan alguna duda, por la que sea, abren el micrófono, interrumpen y así repetimos el concepto, esto es importante que lo tengan claro. Entonces el geoide es una superficie equipotencial del campo de gravedad real de la Tierra, ¿sí? Es decir, una superficie que es tomada como referencia a lo largo del cual el vector de gravedad no realiza trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay desplazamiento de flujo de agua, ¿sí? Si ustedes ven esta figura, tenemos acá la Tierra, sabemos que la Tierra no es redonda, sino que tiene un componente de forma elipsoidal, ¿sí? Entonces, acá estamos en la forma de rotación de la Tierra, ¿sí? Entonces, si ponemos esta parte, ¿sí? Que estoy diciendo acá como la primera, la superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre, y la ponemos como el geoide, las que siguen, ¿sí? Están estas figuras concéntricas, ¿sí? Que se van generando alrededor, son superficies equipotenciales del campo de gravedad terrestre, ¿sí? Que se van expandiendo, se están sumando en función de la altura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La línea de la plamada, siempre dijimos que era medio curva. ¿Por qué es medio curva? Porque en cada intersección del campo de gravedad terrestre, ¿sí? En cada intersección con la superficie equipotencial, más allá de la geoide, que es la que está acá, siempre es una intersección a 90 grados, ¿sí? Entonces, como es una intersección a 90 grados, no podría ser, digamos, recta, sino tendría que esto va acompañando, ¿sí? A lo que surja, ¿sí? De la superficie real del campo de gravedad terrestre, ¿sí? Entonces terminan siendo líneas curvas, donde en cada intersección, obviamente, hay una intersección a 90 grados, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Entonces,
a lo largo de la superficie topográfica, que puede ser una superficie bordeando la Tierra, las superficies del campo equipotencial del campo de la Tierra no son paralelas, porque acá no hay, hay paralelismo en un entorno cercano, ¿sí? Pero si acá tengo esta distancia y acá tengo otra, en realidad no son, si bien son concéntricas, pero no tienen la misma distancia. Fíjense que acá tengo una determinada distancia de separación entre dos superficies equipotenciales y acá tengo otra separación, ¿sí? Esto demuestra que no son paralelas, ¿sí? Entonces, mirando esta gráfica y entendiendo la gravedad como la atracción de masas, siempre pensamos que la atracción gravitatoria está en el centro de masas de la Tierra, que está en este punto rojo acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vamos a ver un poquito más adelante. A medida, la atracción de gravedad está basada en la fuerza de atracción que tiene la Tierra respecto a otro objeto, ¿sí? Y hay una distancia que lo separa, ¿sí? Cuanto más corta es la distancia, mayor atracción existe, ¿sí? Entonces, si yo concentro el centro de gravedad acá, al estar más distanciado, ¿sí? Al borde de la Tierra, ¿sí? En el semieje mayor, y estar una distancia más corta en el semieje menor, quiere decir que acá tengo mayor atracción de gravedad que acá, ¿sí? Principio básico porque también la Tierra rota, entonces acá voy a tener, en el marco de la rotación, voy a tener cero la fuerza centrípeta, y acá voy a tener una fuerza centrípeta máxima. Es decir, acá es lo mismo que ustedes agarren una cuerda, una pelota con una cuerda, y giren alrededor de ustedes, tirando la cuerda, que a medida que va aumentando la velocidad, eso se va manteniendo horizontal porque está tirando la fuerza centrípeta hacia afuera y es lo que la mantiene. Entonces, acá voy a tener menos atracción que acá. ¿Me siguen con esto? ¿Sí? Sí, lo seguimos. Sí. Tengan en cuenta esto, que si tengo esta superficie equipotencial y tengo esta otra superficie equipotencial, ¿sí? En función de lo que vieron en física, el trabajo que existe para pasar de una superficie equipotencial de una a otra es conservativo, ¿sí? O sea, yo para pasar de acá a acá, es el mismo trabajo para pasar de acá a acá. ¿Me siguen? ¿O no? Sí, que solo importan las posiciones inicial y final, no ¿Cómo? el trayecto. Que sería eso de que no importa el trayecto, sino las posiciones inicial y final. Claro. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Si yo hago el análisis del trabajo, es conservativo, el trabajo es el mismo de acá y acá, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Para que esto sea equivalente, acá tengo más distancia y acá menos, quiere decir que si acá tengo menor distancia, para que sea el mismo número, acá tengo que tener mayor atracción, y acá, como tengo mayor distancia, tengo que tener menor atracción. O sea, acá tengo que tener menos gravedad y más distancia, y acá tengo que tener menos distancia y más gravedad, para que la ecuación sea conservativa. ¿Me siguen? Sí, se lo sé. Bien, entonces uno pensando en esto, digo, si tengo en la superficie de la Tierra diferencias de distancia en la superficie, en las superficies equipotenciales del campo de gravedad terrestre, ¿cómo voy a nivelar con un nivel? ¿Sí? Porque el nivel pretende que la diferencia de altura se cierren geométricamente en un mismo punto, y si hice bien las cuentas, debería dar 0. ¿Sí? ¿Me siguen? No entendí eso último, el análisis de este último. Claro, si yo hago una nivelación geométrica de acá hasta acá, ¿sí? Teniendo que hay una separación acá, nunca voy a llegar a 0 acá, geométricamente. Pero tendría, para llegar a 0, si hago las cuentas bien, tendría que ser concéntrico y acá tener la misma distancia para que cierre en 0. Ah, ok, sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si yo hago una nivelación geométrica, ¿sí? En topografía, ustedes vieron, si hago una nivelación geométrica, sale un punto con cota conocida, dando una vuelta y vuelve a ese mismo punto, si está todo bien, debería dar 0. Supongamos que no tenemos errores. En topografía, ustedes vieron que debería dar 0. ¿No? Sí. ¿Todos coinciden en esto? Sí. Si la figura geométrica es cerrada, bueno. Claro, si arranco de un punto con cota conocida, hago una nivelación de ciertos kilómetros, vuelvo, debiera dar 0. ¿Sí? Bueno, en geodesia no es tan así. En geodesia, justamente en función de esto que estamos viendo, no debiera ser 0. ¿Sí? Porque yo no puedo acomodar esta distancia respecto a esta otra tan livianamente. Entonces, si yo, supongamos que todos conocen la provincia de Buenos Aires, ¿no? Si arranco de un punto fijo de nivelación de la capital federal, me voy por la ruta 2 hasta Mar del Plata, nivelando, ¿no? Como ustedes nivelaron en geodesia 1, con la mayor precisión, la nivelación geométrica que hicieron con el nivel N3, y con el sistema de placas plano-paralelas, y con las minas de Inmar, con doble lectura y demás, ¿no? O sea, de Buenos Aires van a Mar del Plata. De Mar del Plata se cruzan, van hasta Sierra de la Ventana. La Sierra de la Ventana van a Trenquelauquen y después vuelven al Instituto a Buenos Aires, ¿no? En topografía, esa vuelta le dicen que da 0. Arranca de un punto, vuelve a otro punto. Si no tengo errores de medición, debe dar 0, ¿no?
Claro, ¿Sí? sí. En geodesia, no. En geodesia depende el camino que adoptemos para hacer esa nivelación. Y para que dé cero tengo que trabajar en corregir los desniveles geométricos de tal manera que ajusten a cero. ¿Qué significa esa corrección de desniveles geométricos? Que tengo que corregir esta distancia que está acá respecto a esta que está acá. Porque va a depender por el camino donde vaya. ¿Sí? Entonces, miremos un poco. ¿Entendieron esto? Todos se quedan callados. Ya no entendieron. Ojo, les estoy diciendo un axioma, le estoy destruyendo un axioma que venían de topografía, que cuando arranca un punto con cota conocida, vuelvo a ese punto y daba cero, y ahora les estoy diciendo que no. Entiendo que puede ser complicado, pero créanme que es así. Es así en función de la distancia también. ¿Sí? Cuando hacemos una nivelación geométrica de un sector relativamente chico de la superficie topográfica, relativamente chico, podemos hablar 5, 10 kilómetros, ¿sí? Consideramos que en ese sector chico las superficies equipotenciales del campo de gravedad terrestre son paralelas. Entonces podemos decir que en una nivelación, estos sectores en un tramo chico son todas paralelas, ¿sí? Y todas están vinculadas al nivel medio del mar, que es el geoide. Entonces arranco de un punto que tiene altura conocida, que es el punto fijo 1, ¿sí? Hago una nivelación geométrica al punto A, al punto B, o sea, determino el delta H entre el punto fijo 1 y el punto A, que es a través de la lectura de atrás menos adelante, ¿sí? Así sucesivamente, llego a nivelar el punto fijo 2. Entonces, si yo tengo, para obtener la altura del punto fijo 2, tengo la altura del punto fijo 1 y le voy sumando los desniveles, ¿no? Este desnivel, este otro, ¿sí? Y voy llegando a la cota del punto fijo 2. ¿Me siguen? ¿Está bien? Sí. Esto es lo clásico. Y esto funciona muy bien, ¿sí? En un entorno reducido, como es el que puede trabajar la topografía y demás. Ahora, cuando me extiendo, ¿sí? A más distancia, teniendo en cuenta que la geodesia trabaja el campo de gravedad terrestre, abarca todas las formas y dimensiones de la Tierra, esto no es del todo sencillo. Y ahora veamos este otro gráfico. Esto, donde acá decimos que esta distancia es corta, ¿sí? Pensemos que esta distancia es mucho más grande, ¿sí? De cientos de kilómetros, ¿sí? Entonces acá tengo el nivel medio del mar, que coincide con el geoide, ¿sí? Que es la superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre. Tengo infinitas, pero elijo una como inicial, de referencia. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? En función de la lógica que mostramos acá, ¿sí? En función de esta lógica, realmente en distancia larga va a pasar esto, ¿sí? Que acá voy a tener una separación y acá voy a tener otra. Entonces, cuando voy nivelando el delta H geométrico, ¿sí? Voy determinando los delta H que hay en cada uno de los recorridos o de la parte de recorrido que tiene la topografía, ¿sí? Entonces, está claro que la diferencia de distancia, ¿sí? De los delta H 1 y 2 no es igual a la sumatoria de estos delta H, ¿sí? Que hay entre el punto 1 y el punto 2, o sea, la sumatoria de estos tres, no va a ser coincidente con la diferencia de altura del punto 2 respecto al punto 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso, que voy del punto 1 al punto 2, no es coincidente, y como no es coincidente, tampoco si vuelvo al punto 2, al punto 1 va a cerrar exactamente en cero. Imagínense que yo fui recorriendo después de este camino, ¿sí? Delta H, haciendo animación geométrica, del punto 1 al punto 2, y hablemos no de 10 kilómetros, sino de cientos de kilómetros, y después llegué al punto 2 y digo, bueno, voy a volver al punto 1, entonces me vengo por acá, por la misma superficie equipotencial, y bajo hasta acá. Obviamente, la sumatoria de estos tres no compensa esta distancia, ¿sí? O bien podría ser al revés, voy hasta acá y vengo por acá. Entonces, eso significa que importa el recorrido que hago, ¿sí? Para ver cuál es la diferencia que hay de distancia entre las distintas superficies equipotenciales. Y en esta circunstancia, que está acá, uno puede tomar como a la Tierra como una superficie, ¿sí? Un volumen homogéneo, ¿sí? Que no haya inhomogeneidades y que esté concentrado todo en el centro de masa de la Tierra y que esto sea como una bombita de agua donde no hay diferencia de gravedad por volumen o por masa. Entonces, esto sería natural, ¿no? Digamos, una cuestión geométrica. Ahora, si consideramos la Tierra real tiene exceso de volumen en las cordilleras, ¿sí? Tanto de los Andes como el Himalaya, como de los diferentes cordilleras montañosas que hay en todo el mundo. Tiene depresiones, ¿sí? La corteza no es del mismo material, entonces en algún sector es más dura y tiene mayor concentración de masa, que en otros sectores no lo tiene. Entonces, esas variables, digamos, locales en cada lugar hacen que no se respete una figura matemática como esta tan lineal, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto en lugar de ser así, digamos, como se ve demográficamente, pensemos que está en la Tierra, ¿no? Estamos haciendo una abstracción, digo, esto lo puedo considerar en líneas generales como es de esta manera, pero si me hago un zoom, acá esto voy a tener variaciones, ¿sí?
más y menos que van a tener que ver justamente con las concentraciones de masa o de volumen, ¿sí? Que permitan atraer más o menos a un punto que está sobre la superficie topográfica. ¿Me siguen con esto? ¿Sí o no? Sí, que yo no terminé de entender, digamos, es cómo se vincula, digamos, la nivelación geométrica con estos delta H entre superficies, digamos, equipotenciales de gravedad, porque como que no llego a encajarlo, entonces no entiendo por qué si voy de A1 a 2 y después de 2 a 1 no me va a cerrar la nivelación. No sé si se entiende la pregunta. En este caso, ¿sí? Cuando las superficies equipotenciales son paralelas y constantes, ¿sí? Vos sabés que salís de acá y con un nivel vas determinando dos niveles, ¿sí? Y llegás a este punto de cota conocida, y si vas por cualquier otro camino, manteniendo esto igual, cerrás en cero. Porque acá las superficies equipotenciales son paralelas, ¿sí? Y mantienen la misma distancia, digamos, en el trayecto, ¿sí? Esto, lo que se muestra acá es una forma, supongamos que esta es una relación cada 10 metros, ¿no? No tanto, pero cada 10 metros. Esta línea son exactamente 10 metros, ¿sí? Acá son constantes en todo el lado, en todo el trayecto. Pero lo que yo considero acá 10 metros, más en otro lugar, pueden ser 11 o pueden ser 9, ¿sí? Que es el caso que está acá. Si yo acá considero 10, acá van a ser 12, ¿sí? Y acá van a ser 8. Entonces, cuando la nivelación geométrica es medir desnivel geométrico de lo que observo en una distancia de 50 metros. Entonces, esto es lo que yo observo acá, ¿sí? Si quisiera saber cuál es la distancia de estas dos superficies equipotenciales, hago una nivelación geométrica de dos puntos cercanos y voy a obtener cuál es la diferencia. Pero esa misma diferencia que yo acá obtengo de un determinado valor geométrico, acá es otro. Y acá es otro. ¿Me siguen? Perdón, entonces, tiene que ver con que, digamos, cuando yo posiciono el nivel y, digamos, verticalizo el eje principal con la vertical del lugar, o sea, se va a ir, no va a ser, digamos, como en el caso anterior, en que veíamos que eran las superficies equipotenciales paralelas, sino que al irse, digamos, ampliando la separación, digamos, esa posición de digamos, esa verticalización va a ser distinta y por eso no va a cerrar. Claro, la verticalización siempre es perpendicular a la superficie del geoide. Siempre. Lo que pasa que, imaginemos, si acá fuese una esfera, no habría ningún problema. Si acá esto en lugar de ser una elipse fuese una esfera, la diferencia entre esta diferencia sería igual a esta. Acá tendríamos esta misma distancia, acá y acá. Si fuese una esfera. Pero la Tierra no es una esfera, la Tierra es un elipsoide. Y es un elipsoide en la cual se genera por por el efecto de rotación, ¿sí? Este efecto de rotación hace que la Tierra se estire para estos lados y acá no se estire. Entonces, acá tengo mayor atracción, menor atracción, y acá tengo mayor atracción. Entonces, como decíamos antes, para pasar de este punto a este punto, tengo que hacer el mismo trabajo que para pasar de este a este. En una situación de una esfera, esa distancia sería la misma y la fuerza de gravedad sería la misma en todos lados. Tierra ideal, ¿no? Homogénea como esta. Después veremos las particularidades de la corteza. Pero la Tierra no es una esfera. Entonces ahí es donde empezamos a tener los problemas. ¿Así? Estas líneas de plomada son siempre perpendiculares. Siempre perpendiculares. Cuando yo, acá está el instrumento de nivel y voy a ser perpendicular. Acá abajo en la escaleta también voy a ser perpendicular. De plomada son siempre perpendiculares. Siempre perpendiculares. Cuando yo, acá está el instrumento de nivel y voy a ser perpendicular. Acá abajo en la escaleta también voy a estar perpendicular. Lo que pasa es que la perpendicularidad va cambiando en función de la posición del instrumento. ¿Me siguen? Sí, ahí lo pude ver. Muchas gracias. Entonces, por eso yo digo que cuando yo mido de niveles geométricos, acá estoy determinando un determinado nivel, ¿sí? Que no es el mismo que puedo medir acá. Entonces, estos de niveles geométricos, la sumatoria no va a ser igual a la diferencia de altura entre estos dos puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cambió entre medio, ¿sí? Entonces, para que esto sea igual, ¿sí? Para que la diferencia de niveles geométricos observadas sean iguales, sean consistentes, deben ser corregidas por el efecto de la gravedad. Esta separación de superficie equipotencial es el efecto de la atracción gravitatoria. Evidentemente acá tengo más atracción que acá que tengo menos. Entonces, cuando corregimos estos desniveles geométricos, hechos con el nivel, cuando los corregimos por el efecto de la gravedad, ya hablamos de cota o altura ortométrica, ¿sí? Que quiere decir que está vinculada a la superficie del campo de gravedad terrestre, ¿sí? Mientras que no tenga esa corrección, es una desnivel geométrico considerando la Tierra como una esfera, ¿sí? Pensando que a lo largo de la Tierra tiene que cerrar en cero, ¿sí? Y puedo hacer ajustes en cero, pero en definitiva no va a ser en sí el desnivel real. Generando un sistema de altura diferente. Y yo acá, en lugar de tener esta realidad, pongo todas esferas, ¿sí? Esta distancia acá la esfera me daría por acá arriba, ¿sí?
y consideraría que esta superficie equipotencial, acá en el polo, en lugar de estar hasta acá, considero que está acá arriba, porque mantengo esta distancia, ¿sí? Estaría por acá arriba. Entonces, no es la altura real que tiene la superficie física de la Tierra. La superficie física de la Tierra dice que está más abajo, este punto que estuviera acá. Para llegar a esta superficie real, después de una medición geométrica, tengo que aplicar la gravedad y corregir esas distancias verticales, digamos, esas mediciones de desnivel. ¿Me siguen? ¿O no? Sí, sí. Entonces, vamos a hablar entonces ahora del campo de gravedad, ¿sí? Para poder corregir los desniveles geométricos, decimos que tengo que usar gravedad, ¿sí? Hay dos tipos de gravedades. Una es la gravedad absoluta, o sea, la gravedad absoluta es el valor, ¿sí?, que se determina en un determinado punto, ¿sí?, medido con un instrumento, ¿sí?, que es la atracción gravitatoria que tiene en ese punto sobre la superficie topográfica la Tierra, ¿sí? Hay dos métodos clásicos para determinar el valor de la gravedad absoluta, ¿sí? Un método es el de caída libre, también se llama gravímetro del aparato, en el cual tiene una distancia, ¿sí?, dentro del aparato de varios centímetros, con un tubo de varios centímetros, en los cuales hay una masa, ¿sí?, que cae, una masa en un tubo en el vacío y una masa que está en el vacío que cae, ¿sí?, desde un extremo hasta el fondo, ¿sí?, hasta el fondo del tubo. Entonces eso tiene un tiempo de recorrido y en función de la atracción gravitatoria se puede sacar el valor de aceleración de la gravedad en ese lugar. Se hacen muchas mediciones, pero el método de caída libre significa tener una masa conocida, ¿sí?, de tal manera que por gravedad, y para eso tiene que estar en el vacío, pueda registrarse el tiempo que tarda en llegar de un extremo del tubo al otro, ¿sí? En los extremos del tubo está perfectamente medido. Yo tengo un reloj atómico asociado a ese movimiento que nos dice exactamente cuánto tardó. Bueno, entonces en función de eso saco cuál es el valor de la fuerza de gravedad que hay en ese lugar que permite a esa masa conocida transitar una distancia en un tiempo determinado, ¿sí? Esa es una de las formas. La otra forma es la pendular, o sea, se puede construir un péndulo con el largo conocido, la masa conocida, se lo hace pendular y en función del periodo sacar cuál es el valor de atracción de gravedad de ese lugar, ¿sí? Son las dos metodologías clásicas de determinación del valor de gravedad absoluta. Este mapa de la izquierda es un mapa en el cual figuraban 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, que se habían hecho mediciones de gravedad absoluta en Argentina, y estos puntos surgieron de una campaña mundial que se hizo entre el año 1989 y 1991 en todo el mundo, donde se colocaron instrumentos similares a los que comenté, o sea, de caída libre o de péndulo, para poder determinar los valores de gravedad absolutos de cada uno de esos puntos, ¿sí? Ahí sumamos a este punto que está en Uruguay, del otro lado de la costa del río Uruguay, a la altura de Colón, de Paysandú. Entonces, estos eran los 5 puntos en Argentina, más este sexto que contábamos para hacer mediciones de gravedad absoluta. Entonces, para poder corregir los desniveles geométricos en forma precisa y determinar una vinculación de las alturas, en lugar de ser geométrica por nivelación y considerar la Tierra esférica, ajustarlas en función de la gravedad al campo gravitatorio real de la Tierra, ¿sí?, se replicaron estos puntos en el año 2006 y se construyó una red mucho más amplia que se llama Red Argentina de Gravedad Absoluta, ¿sí? Entonces ya no son 5 en Argentina, sino son muchos más puntos ubicados estratégicamente para poder tener cuál es el valor de gravedad absoluta de esos puntos en la superficie topográfica. ¿Me siguen con esto? ¿Con valor de gravedad se refiere al vector de la gravedad? Exactamente, ¿sí? Es la aceleración de la gravedad, que varía obviamente en cada lugar de la superficie topográfica, y más que nada si es la superficie topográfica real, ¿no? Porque no solamente consideramos la inconsistencia, mejor dicho, de la estructura interna de la Tierra, sino también la parte externa de la corteza, donde hay más volumen, más o menos volumen, dependiendo de la morfología del lugar donde se está trabajando, e inclusive la concentración de masa, ¿sí? La concentración, o sea, la densidad no es exactamente la misma en todos lados. Lo que se hace es acá determinar los valores reales de gravedad. Esos valores reales de gravedad hay que trasladarlos al resto de los puntos de nivelación para ir corrigiendo las diferentes desniveles obtenidos en forma muy precisa, como ustedes vieron en Geodesia 1, ¿sí? Entonces, la forma de determinar un punto de estos puntos verdes es el valor real de la gravedad es con estos dos métodos, o el péndulo, ¿sí?, o el método de caída libre, ¿sí? Entonces, durante un par de años se hizo esta extensión de la red de gravedad. Esto es una red mucho más homogénea que esta que teníamos acá originalmente. Y entonces, después de estos puntos,
a través de gravedad relativa, se trasladó a estos otros puntos. Estos puntos que están acá naranjas, ¿sí? Son los nodales, los puntos nodales, la intersección de líneas de nivelación de la República Argentina, ¿sí? Entonces, esos puntos ahora se les llama la red gravimétrica de primer orden, y en función de estos que están acá, se le dio gravedad a todos estos, ¿sí? Y esa medición de gravedad, ¿sí? Ya se hace con otro instrumento, que es un instrumento de medición de gravedad relativa, que se llama gravímetro. Los dos son gravímetros, el que mide el valor de la aceleración, ¿sí? Como el que mide la diferencia relativa de un punto respecto al otro. Los dos son gravímetros, uno es absoluto porque define un valor, y el otro es relativo porque define una relación de atracción entre dos puntos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que partiendo de este punto, ¿sí? Que está acá, puedo, si ese punto está por acá, puedo darle gravedad a este otro o a este otro en función de la atracción relativa que hay entre un punto y otro. ¿Cómo funciona esto? Tengo el gravímetro relativo, el clásico, tiene una masa hasta un resorte, donde se conoce perfectamente la constante del resorte y demás, y tiene un método de graduación. Entonces, en algún momento coloco ese gravímetro en este punto, por ejemplo, que está acá, ¿sí? Lo que se hace soltar esa masa, ¿sí? Entonces la masa entra en equilibrio en función de la atracción gravitatoria que hay en ese lugar. Se espera un tiempo que se estabilice el instrumento. Ahí, una vez que se estabiliza el instrumento, lo que se hace es fijar esa estabilidad, ese equilibrio, y se mide un valor, digamos, en una determinada unidad, digamos, que está asociada al gravímetro. Se fija eso, entonces después se va y se traslada ese gravímetro a este otro lugar. Ahí lo que se hace es, se libera la masa de vuelta, que estaba atada, y entonces, como va a tener otra atracción, ¿sí? Va a tener otro equilibrio, ¿sí? Entonces, para lograr ese equilibrio, hay una perilla que uno va moviendo, ¿sí? Para lograr que esa masa entre en equilibrio, y el movimiento que se hace con el tornillo se registra, y ese cambio, ¿sí? Se lo asocia con la variación de gravedad que hay entre el punto donde se arrancó respecto a este. Entonces, lo que hace el gravímetro es saber cuál es la variación de gravedad que hay entre un punto y otro. Ese registro se hace en función de estiramiento del resorte, ¿sí? El resorte se va a estirar más o menos en función de la masa que tiene y de la atracción gravitatoria que tiene la Tierra sobre esa masa. Entonces, conozco la masa de la Tierra, conozco la masa que está asociada al resorte, conozco la constante de estiramiento del resorte. Entonces, en función del estiramiento que tenga, que se está registrado, es un determinado valor de aceleración de la gravedad, ¿sí? Entre un punto y otro. ¿Me siguen con esto? Sí, sí. Entonces, si de este punto que está acá tenía un valor de gravedad, le sumo este delta de gravedad y acá tengo el valor de gravedad nuevo, ¿no? Obviamente, estas mediciones se realizan y después se ajustan por el mínimo cuadrado. Entonces, de esa manera paso a tener de esta cantidad de puntos de gravedad absoluta a esta otra cantidad de puntos donde tengo también el valor de gravedad, ya no obtenido directamente por un gravímetro que mide gravedad, sino por un gravímetro relativo que mide variaciones de gravedad entre un punto de gravedad conocida y un punto de gravedad desconocida, ¿sí? Y esto se hace así porque este gravímetro cuesta $500.000, para determinar este valor cuesta $500.000, y el sistema de medición es mucho más lento, mucho más delicado, ¿sí? Que el gravímetro que puede salir $100.000, ¿sí? Y que me facilita el traslado de un gravímetro de un punto a otro y determinar la diferencia, ¿sí? Entonces, de esta manera tengo una red de puntos de gravimetría, es la red gravimétrica de primer orden, y que la tengo que trasladar a los puntos de la línea de nivelación, ¿sí? Entonces, estas líneas que son así, acá está haciendo una ampliación, hay una red de puntos en los cuales hay que darle el valor de gravedad, como ya tienen el valor de diferencia de altura geométrica determinada por el nivel. ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Sí? Entonces tenemos la red gravimétrica, la red de gravedad absoluta, ¿sí? RAGA, la red gravimétrica de primer orden, la red gravimétrica de segundo orden, que coinciden con todos los puntos fijos de nivelación del país. Entonces, esa es la primera parte. Yo tengo que tener un sistema de gravedad, un sistema de referencia gravimétrico homogéneo y bien definido, y preciso. Entonces después vamos a la parte de la red de nivelación de Argentina, que esta red, si se fijan, coincide con esto mismo. Acá ponemos rojo y acá en verde porque esta es gravimétrica y esta es altimétrica, pero los puntos son los mismos. Lo que tengo en un punto un valor de cota, ¿sí? O de diferencia de nivel entre los puntos, y acá diferencia de nivel, y en el otro caso tengo diferencia de gravedad, ¿sí? Entonces, pero para que tengan una idea, en el país hay 393 líneas de nivelación, ¿sí? Que implican 59.000 kilómetros de nivelación, es decir, caminar 59.000 kilómetros para definir esa cota, porque los puntos, las minas están cada 50 metros. Esto implica 18.000 pilares, y esta red tenía el 83% de los puntos ocupados o medios de gravedad. Después se completó ese
ese 83% por interpolación. Acá tengo 230 nodales, cada punto nodal es un cruce, es un punto que está en el cruce de las nivelaciones, ¿sí? Hay 414 tramos de nivelación, considerando 243 nodos, no solamente los nodales son cruces de nivelación, sino hay otros puntos también característicos, y habla de 156 polígonos. Cada uno, esto es un polígono, por ejemplo, este es otro, así hay 156 polígonos en total, y que hubo que ajustar las cotas que estaban definidas por alturas geométricas y había que pasarlas a alturas ortométricas, ¿sí? Entonces, si uno aplica la técnica de tolerancia que aprendí en topografía, ¿sí? Que la tolerancia de una línea de nivelación es 3 milímetros por la raíz de la distancia en kilómetros, ¿sí? Entonces el error kilométrico es 3 milímetros. Utilizando esta tolerancia de cierre, se hizo el cálculo de los niveles de cada polígono a ver si estaban en tolerancia, ¿sí? Entonces todos los que están en verde entraron en tolerancia, ¿sí? No había mucho, que esto quiere decir que no hay mucha diferencia entre el nivel geométrico y o sea, no hay mucha diferencia entre las superficies equipotenciales reales de campo de gravedad terrestre, la distancia respecto de las diferencias de altura geométrica, ¿sí? O sea, en este caso se pueden considerar paralelas. Pero hay puntos en los cuales este cierre está por fuera de la tolerancia, ¿sí? Eso implica que en estos casos rojos o amarillos, digamos, la composición de la corteza o de la Tierra hacen que no sean exactamente paralelas y haya discrepancia. Entonces, el cierre, como les decía al principio, si uno hace nivelación geométrica en este polígono, obviamente le da por fuera de la tolerancia. Si la hace en este polígono, ¿sí? Da dentro de la tolerancia. Entonces, uno acá podría decir que podrías ajustar geométricamente directamente, pero la idea es ajustar físicamente, ¿no? Entonces, estos eran los polígonos originales con nivelación geométrica y estos eran los que se aplicaron, digamos, la corrección gravimétrica, ¿no? Con el cierre ortométrico. Entonces ya, fíjense que hay muchos más verdes. Eso quiere decir que un polígono que acá no cerraba, este polígono que estaba por fuera de esta tolerancia con el cierre geométrico, ¿sí? Esto es, salgo este punto, pego toda la vuelta, llego a este punto que está acá, ¿sí? Y el cierre me da por fuera de la tolerancia, ¿sí? Y si ahora a todos estos puntos de nivelación que están en la red los corrijo por gravedad, ¿sí? El cierre del polígono queda en tolerancia, porque lo que estoy haciendo es corregir los desniveles geométricos en función de los desniveles ortométricos. Entonces, todo este trabajo, ¿sí? Mejoró las cotas, ¿sí? En el sentido de estar acompañando el campo de gravedad terrestre, ¿sí? ¿Sí bien? Sí. Entonces, esta es, digamos, utilizando las mismas líneas de nivelación, este es el cierre de polígonos, ¿sí? Y acá las cotas que tienen cada uno de estos puntos tienen una cota ortométrica, ¿sí? Ajustada en base al cierre ortométrico, ¿sí? Bien. La red de nivelación de alta presión se hizo por mínimos cuadrados, el ajuste se hizo en forma continental y, digamos, en dos sistemas diferentes. ¿Por qué? Porque toda la parte continental americana, ¿sí? Que ustedes ven acá, está vinculada al marégrafo de Mar del Plata, ¿sí? En una sola altura de referencia. Pero la isla grande no llego a tener el mismo sistema, entonces la isla grande tiene un sistema de cotas adicionales diferentes, ¿sí? Porque no está vinculada con la parte continental, con esta, ¿sí? Entonces, se eligió el nodal 71 que está en Mar del Plata, que está más cerca al marégrafo de Mar del Plata, se estableció el valor de atracción, ¿sí? Y el valor altimétrico del punto nodal 71, ¿sí? Entonces, el ajuste secundario, estos son detalles del procesamiento de cálculo, y también tengo un sistema de alturas en la isla grande de Tierra del Fuego, ¿sí? Que ese sistema de alturas obviamente no está estrictamente vinculado a la parte continental americana propiamente dicha, ¿sí? Entonces acá el punto de referencia es el punto fijo 1 de la línea N383 que está en Ushuaia. Este es el valor de gravedad, ¿sí? Y este es la altura que tiene ese punto, ¿sí? Y entonces esta es la red de nivelación. Bien. Ahora, cuando uno mira cada uno de estos polígonos, ¿sí? Como nivelación, ahí adentro, este sería el borde, fíjense, hay un punto cada 5 kilómetros aproximadamente, y adentro, ¿sí? Hay más líneas de nivelación, ¿sí? Y las líneas de nivelación se caracterizan por ser de precisión, que son las que están por fuera, cerrando el polígono, ¿sí? Y después está la topográfica, ¿sí? Que son las que están en color verde, estas que están acá, ¿sí? Que van uniendo diferentes puntos, ¿sí? Perdón, la de precisión son las magenta, las que están por fuera acá son de alta precisión, ¿sí? Las magentas son de precisión y las topográficas son las verdes. Obviamente, bueno, esta es la cantidad de líneas que comprenden, digamos, toda la red, no este polígono, sino toda la totalidad de la red, ¿sí? Lo que queremos decir acá que para las mediciones de alta precisión, el valor de la tolerancia, que hablamos acá, es de 3 milímetros, ¿sí? Para el valor, para las mediciones de precisión, este valor cambia
a 5 y para las topográficas a 7. ¿Sí? Esta fórmula es muy sencilla porque está vinculada directamente con la distancia, pero este valor es el más importante porque este es un valor constante que define la metodología de medición. ¿Sí? Cuando digo que son 3 milímetros, yo ahí tengo que tener en cuenta que la nivelación geométrica que voy a hacer tiene diferentes características. Es una nivelación como la que hicieron en Geodesia 1, ¿sí? Con un nivel de placas paralelas, con niveles en cada una de las miras para mantenerlas verticales, con miras de INVAR y de doble graduación, con sapos, con una medición estricta de la distancia atrás y distancia adelante. Una serie de requisitos para obtener un 3 milímetros por la regla de la distancia en kilómetros. A medida que voy distendiendo más estas exigencias, bueno, voy a tener una de precisión que es 5 milímetros y una topográfica que es de 7. ¿Sí? Entonces, en función de la metodología, ese es el entorno de error que voy a obtener. ¿Alguno tiene una consulta? Pues una pregunta. Sí. Sí, en el mapa donde se muestra que, digamos, se compensó por gravimetría las redes de nivelación, faltan algunos sectores. ¿Eso es porque todavía no se hizo o porque no se piensa hacer? ¿Cómo es? ¿Cuál? Un poco antes. ¿Esos sectores de acá? ¿A este mapa te referís? Sí, perdón. Sí, que ahí del lado de la cordillera hay algunos que... Bueno, acá la nivelación estuvo hecha. ¿Sí? Lo que pasa es que acá no entró exactamente en tolerancia. O sea, están los valores, pero estos son todos los que entraron en tolerancia. ¿Sí? O sea, acá hubo algún tema particular que está un poco por fuera de la tolerancia. La tolerancia de los 3 milímetros por la red de la distancia en kilómetros, ¿no? Por ahí entraron en 5. Esto es la red de alta precisión. Pero los puntos están, con cota tienen un valor diferente de precisión de altura. Ah, ok. Listo. Gracias. Bien. Para que se den cuenta, si uno empieza a sumar la cantidad de líneas de nivelación, el tiempo que hizo, la cantidad de kilómetros que empieza a sumar acá, es dar como 3,5 vueltas a la Tierra, ¿no? En 100 años de nivelación, ¿no? 100 años de nivelación de Instituto Gráfico. Entonces, veamos cuáles son los resultados de este ajuste nuevo de valores altimétricos. Acá tengo un mapa, que este mapa es de los puntos nodales. ¿Se acuerdan de los puntos nodales? Eran estos que estaban acá, de la red gravimétrica de primer orden. ¿Sí? Estos. La red gravimétrica de primer orden coincide con los puntos nodales, que son los puntos que tienen cota, que es el cruce de las líneas de nivelación, ¿no? Cada uno de los cruces que están acá es un punto nodal. ¿Sí? Entonces, acá hicimos un gráfico de variación entre altura vieja menos altura nueva, para saber cómo cambió, porque cambiaron las cotas, ¿sí? No son las mismas que estaban al principio, entonces hubo un cambio de la cota. Entonces hicimos un análisis de cuánto fue ese cambio. Entonces tenemos variaciones en esta zona de acá, de 2 metros, 2,58 negativo viejo menos nuevo, ¿sí? Y de positivo 78,5 centímetros, ¿sí? Acá. Entonces acá tenemos una escala de colores, ¿sí? Que cuando la variación es de 0 a 40 centímetros es en verde oscuro, cuando es de menos de 40 centímetros es un verde más claro, ¿sí? Amarillo va entre 40 y 70, o naranja menos 40 y 70, ¿sí? Y mayor de 70 o menor de 70, o sea, menor o igual a este valor o mayor o igual a este otro, son los valores que dan más en rojo más variaciones, ¿sí? Y acá uno puede hacer análisis. ¿Qué pasa? Acá me dio menos 2,258, o sea, valor negativo, y acá me dio positivo, siendo que la cuenta es la misma, H viejo menos H nuevo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Mi ajuste está obviamente de acá al mareógrafo de Mar del Plata. ¿Qué quiere decir? Que yo apoyé mi sistema de referencia vertical a esa superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre que está en el mareógrafo de Mar del Plata, ¿sí? ¿Me siguen con esto? Entonces, si tenemos en cuenta que originalmente las cotas estaban definidas por una cuestión geométrica, como si consideráramos a la Tierra esférica, ¿sí? Entonces, cuando el H viejo menos el H nuevo me da un valor, ¿sí? En el caso que me dé positivo, quiere decir que la cota vieja es más alta que la cota nueva, ¿sí? Y uno si lo analiza, mirando esto, ¿sí? Cuando me voy hacia el polo, hacia la parte del sur, ¿sí? Y tomo esta distancia, estaría por acá. De la cota vieja menos la cota nueva, ¿sí? Da un valor positivo. Ahora, en este sector, se llama cercano al Ecuador, ¿sí? Si tomara una variación más homogénea, no tomo al revés, digamos que tomo este así, el valor vendría por acá. Entonces, el valor nuevo menos el valor viejo menos el valor nuevo da negativo, ¿sí? Esa es la diferencia que hay y que explica cómo se acomoda, ¿sí? La cota del sistema nuevo menos el sistema viejo, ¿sí? Acá, ¿qué quiere decir? Que
estos puntos están más separados, porque acá están más separados tengo más distancia entre las superficies equipotenciales que acá. Entonces por eso este valor se me hizo más largo, entonces más separado, más ancho. Entonces cuando lo tengo concéntrico, la diferencia de cota es negativa, y acá es positiva. ¿Por qué estoy centrándome acá? ¿No? Entonces, esto es cómo va acomodando la cota. ¿Qué quiere decir estos valores? ¿Sí? Que de la cota vieja a la cota nueva, acá cambió 2 metros 2,58. ¿Qué quiere decir? Que la cartografía que yo estaba haciendo antes, respecto de la de ahora, cambió 2 metros 25, 2 metros 26. Y la que estaba haciendo acá en el sur, hay un cambio de 78 centímetros. Es un cambio importante. Imagínense ustedes, durante 100 años teniendo la misma cota, que de repente este nuevo cambio nos cambia la cota, y no la cambia homogéneamente, sino la cambia en forma diferente. La cambia, obviamente, en función de la superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre, ¿sí? Como se da la configuración real de la superficie equipotencial. ¿Me siguen con esto? Sí, sí. Lo importante, entonces, acá no es esta diferencia de cota absoluta, ¿sí? Diciendo cómo cambia la cota, ¿sí? Para alguien que estuvo trabajando en la zona, lo importante es el delta H que varió en esa. ¿Cuál es la variación entre este punto y este punto a lo largo del tiempo? ¿Sí? Lo importante es cómo es la variación entre esos puntos. Entonces, si uno hace un análisis, por ejemplo, en este caso en la zona del noreste, ¿sí? Acá tenemos una distancia de 700 kilómetros, comparamos un punto que está acá respecto a un punto que está acá. Entonces, si bien la variación acá son 20 centímetros, acá 5 centímetros, el cambio relativo de acá hasta acá, ¿sí? O sea, la diferencia que hay de cota geométrica y de cota ortométrica es de 145 milímetros, o sea, 14 centímetros. En 700 kilómetros ni se nota, o sea, uno cuando hace nivelación geométrica, hace 700 kilómetros y cierra con 14 centímetros, sería fantástico. De hecho, hagamos la cuenta y tendría que dar una tolerancia muy holgada. Es decir, que está bien estructuralmente. O sea, hubo un cambio importante del valor absoluto de la cota, pero la variación relativa se mantiene. Si el delta H era 5 metros, en el sistema viejo sigue siendo 5 metros en el sistema nuevo. Hicimos otro ejemplo en Provincia de Buenos Aires con 900 kilómetros, ¿sí? Entonces acá están los resultados y andan de 5,10, ¿sí? Y hay una variación relativa de 18 centímetros, ¿sí? En 900 kilómetros, o sea que no hay dificultad en los trabajos que se vayan a hacer. Y después en Santa Cruz, acá tenemos un poquito más fuerte el cambio, y son en 550 kilómetros, 32 centímetros, ¿sí? Entonces, evidentemente, la zona del sur, la corteza está un poco más compleja de trabajar que en el norte, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta respecto a esto. La tolerancia es la que hablábamos de la constante con la raíz de la distancia en kilómetros, ¿no? Esa es la constante de nivelación. Acá lo que estamos hablando es diferencias, ¿sí? De delta, o sea, acá estamos hablando cuáles son las diferencias de una cota vieja menos la cota nueva, ¿sí? Altura vieja menos altura nueva, ¿sí? Entonces, estos son los cambios que hubo, 45 centímetros a 50 centímetros son todos estos naranjas, pero más allá de estas diferencias, ¿sí? De 70 y pico centímetros de uno a otro, lo que importa es cuánto fue la variación en el largo. Si yo tengo que hacer una nivelación en esta zona, ¿sí? ¿Cuánto fue el cambio relativo que hay entre las cotas viejas y las cotas nuevas? Bueno, este cambio a 32 centímetros. 32 centímetros en 550 kilómetros es mucho menos de 43 milímetros por la regla de distancia en kilómetros, ¿sí? Entonces se mantienen las tolerancias. Quedan perfectamente definidas. No sé si se entendió. Sí, perfecto. Esto es para asegurar, digamos, que el cambio de cota no trae un trastorno de lo que se venía haciendo antes. Los delta H son semejantes, esto quiere decir los delta H son semejantes, más allá de que los valores de cota son cambios importantes. En la zona de Salta tenemos un valor de acá 15 centímetros, pero acá tenemos, por ejemplo, 2,60 metros. Entonces uno dice, ¿por qué 2,60 metros acá? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó acá? Bueno, lo que pasó acá también es que hay mucha variación por la puna, ¿no? Entonces en esta zona de acá, estamos hablando de esto de Jujuy, Salta, esto de San Antonio de los Cobres, estamos hablando de que estamos a 4.000 metros de altura, de 4.000 bajamos rápidamente a 2.000. Entonces tenemos una variación, un desnivel de 2.000 metros en muy poca distancia, y esa variación de altura obviamente influye sobre el valor de gravedad. Entonces esos cambios son bruscos y por eso están enunciados. Tienen explicaciones, ese cambio son 85 centímetros en 300 kilómetros, cuando ha habido acá 550, 32. ¿Sí? En menos de 300 kilómetros, en menos distancia, tengo un desnivel mucho más importante. Entonces, cuando uno compara las cotas con modelos globales, en este caso el eje M08, el gravimétrico, acá, digamos, empezamos a comparar, digamos, teniendo en cuenta estas cotas nuevas, las comparamos con las alturas elipsoidales. O sea, toda esta cantidad de puntos que está acá, que son más de 2.000 puntos, a esos puntos se hizo una medición GPS de precisión, con la cual se determinó la altura elipsoidal. Ustedes saben que la diferencia entre altura elipsoidal y cota ortométrica nos da el valor de altura geodal o llamado N, ¿sí? Entonces, el valor de N
acá es del H9, H único, menos la altura ortométrica vieja, nos da estos colores, ¿sí? Fíjense que en la zona pampeana, en la zona llana, no hay mucho cambio, ¿sí? Y con estas variaciones, y el N' con el H, con la altura exoral menos la cota nueva, la cota ortométrica nueva, mejora. Fíjense que tenemos valores de mucho amarillo y rojo, y esto pasó a más verde y más amarillo, ¿sí? Hubo mejoras respecto al modelo EGM08. Entonces, cuando uno compara, ¿sí? El sistema anterior, el N, calculado con la cota vieja, tiene un valor mínimo de 93 centímetros, un valor máximo de 4,15, un promedio de 0,36 y un desvío estándar de 0,48. Con el nuevo, tenemos 92 centímetros, que es el valor máximo, el valor mínimo. El valor máximo ya cambió a 1,96, el promedio es 0,23 y el desvío estándar 0,28. O sea, estamos mucho mejor con el modelo nuevo. Esto está publicado en la página del Instituto Geográfico Nacional. Toda esta información, hay informes técnicos que explican el trabajo que se hizo, la validación, pero ya todas las cotas de los puntos de alineación, los más de 34.000 puntos de alineación que hay distribuidos en todo el país, tienen cotas autométricas, y así es como entramos, digamos, a la parte de geodesia más avanzada de acuerdo a los estándares internacionales como país, ¿no? Esto en la página del Instituto, que esta es una foto vieja de la página, pero entran a la parte de nivelación en nuestras actividades, a la parte de geodesia, encuentran la red de nivelación y uno puede buscar los valores de cota por sector, proximidad, por si conoce la nomenclatura del punto,